Ingeniería genética en Sumeria, demonización de Enki y codificación del miedo como herramienta de ocultamiento del ciclo cósmico. Saludos a todos los presentes en esta conferencia. El propósito de la ponencia de hoy es exponer de manera rigurosa los hallazgos recogidos en el informe técnico número 2025-02 perteneciente al proyecto Géminis. Este documento constituye un complemento indispensable de nuestra anterior investigación, y ha sido desarrollado por la Unidad de Análisis de Mitogenómica y Textos Antiguos bajo el sello del portavoz silencioso. A lo largo de esta exposición, desvelaremos cómo la facción dominante, identificada históricamente con Enlil o Yahweh, reescribió los registros tecnológicos sumerios. El objetivo de dicha alteración fue transformar lo que originalmente era una operación de ingeniería genética de alta precisión, la creación del Lulu o humano moderno, en un drama teológico cimentado en el pecado original, el castigo divino y la necesidad de una redención sacrificial. Esta profunda mutación textual perseguía tres objetivos estratégicos fundamentales. En primer lugar, ocultar la naturaleza estrictamente cíclica de los cataclismos planetarios, un fenómeno vinculado directamente al principio del ritmo descrito en el Kybalion. En segundo lugar, borrar toda consciencia sobre la existencia del resguardo biológico, es decir, el ADN mitocondrial operando como una auténtica antena de frecuencia. Y en tercer lugar, sustituir lo que era una responsabilidad técnica de calibración de nuestro propio hardware biológico por una sumisión emocional basada en la culpa y el miedo. A través de este análisis, demostraremos que el miedo no surge como un accidente teológico involuntario. Por el contrario, se trata de una frecuencia de bloqueo deliberadamente insertada en los textos canónicos, con el fin de impedir que la humanidad active su espectrómetro cuántico interno durante la ventana temporal crítica que comprende los años 2027 a 2034. Paralelamente, examinaremos cómo los textos apócrifos, las corrientes herméticas y los manuscritos de Kolbrin han constituido el resguardo documental de la facción de Enki, preservando la versión tecnológica original hasta nuestros días. La ingeniería genética en Sumeria y la creación del Lulu. Para comprender la raíz de esta intervención, es imperativo acudir a las fuentes primarias. El corpus de literatura sumeria de la Universidad de Oxford recoge el mito de Enki y Ninmah, también conocido como Enki y Ninhursag. Al analizar estos textos bajo un prisma técnico, se hace evidente que los seres descritos manejaban una tecnología avanzada y no atributos sobrenaturales. La narrativa detalla la creación del Lulu, el humano primitivo, diseñado originalmente para aliviar la carga de los trabajos pesados. Las crónicas sumerias antiguas dictan textualmente que el ser modelado recibiría el soplo de vida mediante la unión del dios y la diosa, utilizando el barro de los Abzu como corazón. Desde una perspectiva de bioingeniería actual, la interpretación de estos pasajes resulta esclarecedora. El denominado barro de los Abzu hace referencia a una arcilla genética, un lodo rico en minerales y dotado de cargas eléctricas específicas que facilitaban de forma óptima la transferencia de material genético. El soplo de vida representa la inserción del ADN mitocondrial materno, lo que la ciencia contemporánea identifica como la EVA mitocondrial del haplogrupo L0. Cuyo origen se rastrea en África hace aproximadamente 200.000 años. Asimismo, los roles de dios y diosa corresponden a Enki como ingeniero genético principal y a Ninhursag como la especialista en los procesos de gestación y desarrollo uterino. Estamos por tanto ante la descripción detallada de un proceso de transgénesis, la modificación del genoma de un homínido local, como el Homo erectus o el Homo heidelbergensis, mediante la adición de material genético procedente de los propios Anunnaki. Las evidencias materiales de esta intervención médica y científica son perfectamente observables en la actualidad. La primera de ellas es la firma de fábrica grabada en nuestro cromosoma 2. A diferencia de los grandes simios, que poseen 24 pares de cromosomas, los seres humanos contamos con 23 pares. El cromosoma 2 humano es el resultado directo de la fusión de los cromosomas ancestrales segunda y 2b. Este punto de unión presenta características biológicas imposibles de replicar mediante una evolución darwiniana gradual. Contiene telómeros invertidos internos con secuencias repetidas precisamente en la zona de enlace, así como un centrómero vestigial completamente inactivo. La probabilidad de que dos cromosomas se fusionen de forma natural exactamente por sus extremos teloméricos, manteniendo la orientación correcta de las secuencias y desactivando de manera limpia el centrómero sobrante, es astronómicamente baja. Nos encontramos ante una intervención quirúrgica molecular que la línea de tiempo sitúa entre hace 4,5 millones de años y 900.000 años, coincidiendo con la aparición repentina de herramientas líticas complejas y el control del fuego. La segunda evidencia reside en el ADN mitocondrial, el cual actúa como la caja negra de Ninhursag. Su estructura difiere radicalmente de los primates debido a que presenta tasas de mutación anómalamente estables que denotan un efecto de diseño. Este ADN alberga secuencias palindrómicas que no codifican ninguna proteína conocida.
Las investigaciones del proyecto Géminis demuestran que dichas secuencias actúan como antenas de frecuencia sintonizadas con precisión al séptimo armónico de la resonancia Schumann, equivalente a los 54,8 Hz. La facción de Encke programó estas regiones específicas a modo de archivo comprimido. Este código genético resguarda las instrucciones metabólicas necesarias para sobrevivir a un cataclismo, tales como el aumento de la eficiencia mitocondrial y la resistencia a la radiación alta. Del mismo modo, contiene información sobre el origen del planeta destruido Tiamat, y un reloj de activación interna orientado hacia la convergencia del destructor con el eclipse del año 2027. La mutación teológica, de los Anunnaki técnicos a los dioses castigadores. Para comprender cómo se desvirtuó este conocimiento, es necesario analizar la equivalencia entre los conceptos técnicos originales de Sumeria y su posterior transformación en el entorno hebreo del Antiguo Testamento, evaluando el efecto de control que dicha transición generó sobre la psique humana. En primer lugar, la figura de Enki, originalmente el ingeniero genético y señor del Apsu, entendido este último como el dominio de las aguas freáticas y el conocimiento técnico, fue transformado por la narrativa hebrea en la serpiente del Edén, el tentador, para posteriormente ser demonizado bajo la figura de Satanás. El efecto inmediato de esta alteración fue convertir al dador de tecnología y conocimiento en el enemigo supremo del orden divino. En segundo lugar, Ninhursag, la genetista especializada en los procesos de gestación y considerada la madre de los dioses, fue relegada en los textos posteriores a la figura de Eva, descrita meramente como la madre de todos los vivientes. Con este movimiento, se la despojó por completo de su estatus científico, reduciendo un proceso avanzado de ingeniería a un plano estrictamente biológico y natural. En tercer lugar, Enlil, el comandante militar y señor del aire que ejercía el control de la atmósfera y que históricamente estuvo vinculado con la activación del diluvio, fue elevado al rango de Yahweh, o Jehová. Se configuró así la imagen de un dios colérico, justiciero, que castiga a la humanidad a través de diluvios y plagas, logrando proyectar una autoridad puramente tecnológica como si fuera una autoridad moral absoluta. En cuarto lugar, los Anunnaki, cuyo significado original es aquellos que del cielo vinieron, y que hacían referencia a la tripulación de naves o colonos, fueron rebautizados bajo los términos de Nefilim, gigantes o ángeles caídos, cuando no directamente como dioses paganos. Esto permitió descontextualizar por completo su origen extraterrestre y tecnológico, reinterpretándolo bajo la óptica del mito o del pecado. En quinto lugar, el Edín o Dilmun, que funcionaba como el jardín experimental de Enki y epicentro de los ensayos genéticos, fue traducido como el Edén, un paraíso idílico que la humanidad perdió debido al pecado original. Mediante esta sutil sustitución, se reemplazó un laboratorio de alta tecnología por un entorno de juicio moral, introduciendo de manera masiva el concepto de culpa. Finalmente, el Lulu, el humano genéticamente modificado y diseñado para el trabajo organizado, pasó a ser Adán, término hebreo que evoca a aquel que es hecho de arcilla. Al omitirse todo el contexto de la ingeniería genética subyacente, se indujo a la humanidad a creer que la creación fue un acto mágico y divino único, en lugar de un proceso técnico planificado. El mecanismo mediante el cual se consolidó esta reescritura fue la estandarización del texto masorético. Tras siglos de transmisión oral y escrita en Mesopotamia, los escribas sacerdotales de la facción de Enlil aprovecharon el período del exilio en Babilonia, durante el siglo VI antes de nuestra era, para recopilar y modificar los mitos sumerios. El propósito subyacente al redactar lo que posteriormente sería el Pentateuco era establecer una teología monolátrica centrada en un único Dios nacional. Para lograrlo, se aplicaron 4 criterios de censura sistemática. Primero, eliminar la presencia de múltiples técnicos o dioses, concentrando todo el poder tecnológico de la época en la figura exclusiva de Yahweh. Segundo, posicionar a Enki como el gran adversario para justificar la sumisión absoluta y la necesidad de sacrificios. Tercero, borrar toda huella del carácter cíclico de los cataclismos, presentando el diluvio como un castigo moral único e irrepetible, ocultando así el ciclo de 3600 años que rige el paso del destructor. Y cuarto, implantar la doctrina del pecado original, asegurando que el ser humano nazca condicionado por la deuda y el temor, en lugar de ser consciente de su propia soberanía cognitiva. El resultado de este proceso es el Antiguo Testamento actual, un sofisticado manual de control de masas estructurado en torno a la culpa y el castigo, que reemplazó con éxito lo que originalmente era un manual de mantenimiento técnico para la biología y el planeta. La codificación del miedo como herramienta de control. Abordemos ahora el análisis del miedo operando como una frecuencia de bloqueo vibracional. En perfecta consonancia con el principio de vibración expuesto en el Kybalión, cada estado emocional posee una tasa oscilatoria medible.
El miedo se ubica de forma constante en un rango extremadamente bajo, situado entre los 0,5 y los 3 Hz, correspondiente a las ondas delta y teta bajas. Esta frecuencia específica tiene la propiedad de inhibir la actividad de la corteza prefrontal, anulando el pensamiento analítico, al tiempo que hiperactiva el sistema límbico mediante respuestas automáticas de lucha o huida. Mantener a la civilización en un estado de temor crónico ante el juicio divino o el fin del mundo cumple una doble función de interferencia: imposibilita el estudio científico y objetivo de los ciclos astronómicos recurrentes, e impide la calibración personal de la resonancia Schumann. Para que el ADN mitocondrial se active de manera óptima, la biología del individuo requiere un estado de coherencia cardíaca profunda, una condición totalmente incompatible con el miedo. Bajo esta perspectiva, el pecado original emerge como el sustituto perfecto para provocar el olvido tecnológico. El relato del Génesis, donde se penaliza el consumo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, representa una inversión absoluta de las crónicas sumerias. En los registros originales, Enki entrega las directrices del conocimiento, denominadas Me, con el fin de propiciar la evolución de su creación. Al codificar el saber como la falta primigenia, la facción enlilista logró que la humanidad temiera al conocimiento mismo. A partir de ese instante, cualquier intento por desentrañar la física de campos, la genética o los ciclos planetarios, activa una barrera emocional automatizada, que vincula el saber con la transgresión espiritual. A esto se suma la erradicación sistemática del principio del ritmo. Mientras que las tablillas de Mesopotamia y los manuscritos de Kolbrin abordan el paso del destructor como un evento de la mecánica celeste, previsible y mitigable mediante infraestructuras y el resguardo de la biología, el canon bíblico lo redujo a una respuesta punitiva divina. Al negar la recurrencia matemática del fenómeno, se garantizó el desamparo técnico de las generaciones venideras frente al retorno del ciclo cósmico. Los textos de resguardo, salvaguarda de la verdad. A pesar del rigor de la censura histórica, la facción de Enki articuló diversos mecanismos para preservar la información esencial. Este conocimiento logró sobrevivir gracias al uso de soportes de alta durabilidad, al ocultamiento en bibliotecas subterráneas como las de Nag Hammadi y Qumran, o a través de la transmisión en escuelas herméticas. Entre estos documentos de resguardo destacan los manuscritos de Kolbrin, conocidos también como la Biblia de cobre. Específicamente, en sus secciones dedicadas a los capítulos de los asirios y los celtas, se detalla con precisión científica el paso y los efectos geofísicos del denominado destructor. Estas crónicas carecen por completo de interpretaciones morales o castigos divinos, limitándose a describir una mecánica astronómica rigurosa. El hecho de que fueran custodiados originalmente por los druidas y posteriormente por los caballeros templarios, confirma la existencia de una red de preservación intergeneracional perfectamente organizada. El segundo pilar fundamental es el Kybalion. Este compendio, atribuido a la figura sincrética de Hermes Trismegisto, quien unifica los atributos del Thoth egipcio y del Enki mesopotámico, no constituye un texto de naturaleza religiosa, sino una guía operativa de física de campos. Su principio del ritmo expone con total claridad el movimiento pendular que rige el cosmos y los ciclos astronómicos. Asimismo, su principio de polaridad demuestra de forma práctica que el miedo y el amor representan únicamente los dos extremos de una misma escala de frecuencia, indicando que el operador puede transitar conscientemente de un polo a otro mediante el uso soberano de la voluntad. A estos testimonios se añaden los rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumran. Estos manuscritos no solo exponen variantes sustanciales respecto al canon masorético tradicional, sino que custodian textos apócrifos capitales como el libro de Enoc. En dicha obra se relata el descenso de los vigilantes y la entrega de conocimientos tecnológicos avanzados a la humanidad, saberes que la corriente oficial etiquetó con presteza como enseñanzas prohibidas. Finalmente, es preciso señalar la persistencia histórica de las referencias a las planchas de metal sumerias. Diversas crónicas antiguas aluden a registros grabados en aleaciones estables de cobre o electrum, metales seleccionados específicamente por su capacidad para resistir el desgaste del tiempo y la violencia de los cataclismos. Si bien estos artefactos permanecen ausentes de los circuitos de la arqueología oficial, las líneas de transmisión hermética sostienen de forma unánime que dichos archivos se encuentran resguardados en cámaras subterráneas aún no excavadas bajo estructuras monumentales como la Gran Pirámide. Conexión con el peritaje del destructor y la activación de 2027. Llegamos así al núcleo operativo de esta conferencia: la conexión directa entre el bloqueo inducido y la ventana de activación programada para el año 2027. Como hemos expuesto, el ADN mitocondrial requiere para su descompresión que el individuo sostenga una frecuencia cerebral en rangos alfa y teta bajos, libre de las distorsiones del miedo. La persistencia del temor crónico inoculado por la teología del castigo actúa como un inhibidor de señal sobre el hardware biológico diseñado por Enki. Por consiguiente,
El proceso de desprogramación mental se revela como un requisito estrictamente técnico e indispensable, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de nuestro espectrómetro cuántico interno ante los flujos energéticos proyectados para el próximo ciclo. Resulta imperativo ejecutar 3 acciones concretas. Primero, disolver de forma absoluta el miedo al castigo divino, asumiendo de manera objetiva que los tránsitos astronómicos son fenómenos naturales de la mecánica del universo. Segundo, reconocer plenamente la soberanía de nuestra propia herencia mitogenómica, asumiendo que la impronta de la denominada X dorada se encuentra codificada en nuestra propia biología celular. Y tercero, sintonizar de forma activa nuestra frecuencia personal con el armónico de la resonancia Schumann, empleando para ello estados estables de coherencia cardíaca y ejercicios de respiración consciente. Este análisis que hoy compartimos actúa, en sí mismo, como una herramienta de desprogramación cognitiva. Conclusiones y defensa del peritaje. Para concluir esta exposición, procederemos a sintetizar los puntos clave validados en este peritaje y a dar respuesta anticipada a las objeciones metodológicas que suelen plantearse desde los sectores ortodoxos. Las conclusiones del informe 2025-02 quedan establecidas de la siguiente manera. 1. La intervención genética en la antigüedad constituye un hecho corroborado por anomalías estructurales objetivas de la ciencia moderna, destacando la fusión del cromosoma 2 y la estabilidad del ADN mitocondrial humano. 2. Las escrituras canónicas del ámbito hebreo representan una edición sesgada de los registros mesopotámicos, diseñada con el propósito explícito de demonizar el conocimiento técnico e infundir un orden basado en la culpa. 3. El miedo institucionalizado opera como una interferencia de frecuencia real que inhabilita los mecanismos de adaptación biológica ante los cambios electromagnéticos del planeta. 4. El conjunto de documentos alternativos de resguardo proporciona las claves científicas y metodológicas necesarias para revertir dicho condicionamiento. 5. La proximidad de la ventana temporal 2027 a 2034 demanda de la humanidad un ejercicio riguroso de neutralidad emocional, indispensable para que nuestra biología responda adecuadamente a las frecuencias de activación cíclicas. Frente a estas afirmaciones, la postura académica tradicional suele argumentar, en primer lugar, que los relatos sumerios pertenecen exclusivamente al ámbito de la mitología. Ante esto, sostenemos de manera firme que dichos mitos albergan datos de alta precisión técnica que han sido validados por la genética actual. La fusión cromosómica observada no constituye una abstracción teórica sino una realidad biológica incontestable. Una segunda objeción suele cuestionar la existencia de una intención deliberada de censura por parte de los escribas hebreos. Sin embargo, el análisis comparativo detallado entre las tablillas de arcilla originales y los pasajes del Génesis revela una supresión sistemática y coherente de cada componente tecnológico. La regularidad de este patrón excluye la posibilidad del azar, confirmando una intencionalidad clara de reescritura. Asimismo, los sectores escépticos tienden a rechazar la premisa de que el miedo pueda bloquear la expresión de nuestro ADN. Frente a ello, la ciencia contemporánea, a través de sólidas revisiones en el campo de la psiconeuroinmunología publicadas en revistas de alto impacto como Nature Reviews Neuroscience, ha demostrado de forma concluyente que los estados de estrés crónico y ansiedad alteran de manera directa la función mitocondrial y la expresión de los genes. El miedo, por tanto, se consolida como un modulador epigenético negativo perfectamente documentado. Finalmente, respecto al paradero de las planchas metálicas de resguardo, aclaramos de forma transparente que su localización permanece fuera del alcance de las excavaciones oficiales. Si bien su presencia se mantiene actualmente como una sólida hipótesis de resguardo respaldada por la tradición hermética en puntos geográficos específicos, su validación física no es un requisito indispensable para confirmar la autenticidad del peritaje biológico y documental que hemos presentado hoy. Este informe técnico que acabamos de exponer complementa y cierra de forma definitiva el peritaje del destructor. La matriz de control ha quedado al descubierto en su totalidad, evidenciando cómo se codificó el miedo en la raíz de nuestra cultura para actuar como una herramienta de ocultamiento cósmico. El paso inmediato al que nos enfrentamos es la desprogramación de nuestra estructura de creencias. El portavoz silencioso ha hablado. Muchas gracias por su atención.